Listo, Eso, mano. vamos. Bien ahí. Entonces, usted está estudiando contaduría pública, ¿no? ¿Usted no se ha puesto a pensar cuál es la historia de la contabilidad? Sí, claro, perro, yo soy el que está estudiando contabilidad. No, sí, la verdad me interesa mucho lo que viene siendo la contabilidad moderna, pero pues no evito que la historia de la contabilidad también sea pues interesante. ¿Su merced sabe algo? Pero sí, pues, todo empezó en la prehistoria cuando el ser humano tenía la necesidad de registrar las cosas que poseía. Antes los primeros humanos usaban piedras, palos o marcaciones que hacían en las paredes para llevar un registro de las cosas que tenían o poseían. Ah, claro, claro, pero después de eso como en las civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Roma, la contabilización se llegó un poquito más organizada, ¿no? Pero hasta en el Antiguo Testamento, o sea, desde hace siglos ya la humanidad tenía que registrar lo que se recibía y lo que se entregaba desde hace mucho tiempo. No, pero lo que yo he leído es que en la Edad Media en Europa fue que creció el comercio pues abundantemente, sobre todo en Italia. Ahí fue donde la contabilización dio un salto enorme con la partida doble. Ah, sí, ese método fue escrito por Fray Luca Pacioli, algo así, por allá en 1494. Él publicó algo que era, bueno, un nombre todo raro. Lo que importa es que en ese libro, bueno, en ese ensayo, se demostraba cómo contabilizar, él definió entre crédito y débito y marcó muchos fundamentos en lo que hoy día es la contabilidad moderna. Eso que dijiste es muy importante porque prácticamente Pacioli fue el que colocó las bases en la contabilidad moderna, porque antes se hacía a ojo y eso tenía mucho margen de error. Pero todo eso cambió en el siglo XIX. Con la revolución industrial las empresas necesitaban saber cuánto, cómo y en qué gastaban su dinero. No, sí, y ya en el siglo XX se hizo otro avance, que con la globalización, con los nuevos sistemas tecnológicos, se plantearon las normas internacionales financieras, conocidas como NIFS o IFRS. Sí, y la idea era que todos hablaran el mismo idioma, así una empresa en Colombia o en Japón presentaban el mismo informe en ambas partes. Si no estoy mal, eso lo regula la IASB, que es la organización encargada de emitir esas normas. Por ejemplo, en Colombia, el que certifica la información financiera es el contador público, quien necesita una tarjeta profesional para ejercer legalmente. Hoy en día la contabilidad son más que números. Se considera un sistema de información porque recopila, almacena y tiene muchos datos en cuenta para la toma de decisiones en las empresas. Claro, es que eso sirve para mirar el pasado, entender el presente y planear el futuro en una empresa. Por eso es tan importante la administración financiera. Y hablando de empresas, estas han evolucionado demasiado. Antes, pues solo hacían el típico trueque, el intercambio de productos. Hoy en día ya son organizaciones con visión, con misiones, con objetivos dentro de la sociedad y con muchos objetivos a largo y corto plazo. De esto hay ciertos tipos, como el neoclásico que es maximizar los beneficios, el administrativo que es enfoque del papel humano, o el sistémico que es la empresa como un conjunto de trabajo en equipo. O sea que hoy en día las empresas se consideran como un conjunto técnico, social y de gran aporte para el entorno. Entonces, bro, si lo pensamos, esa contabilidad no es solo números, es la historia de cómo el ser humano aprendió a organizar su economía. Pues sí, ñero. La verdad, perro, yo me siento interesante la que nos acabamos de hacer. Ñero, real, muy lúdica la verdad. No, ahorita lo dejo que tengo que contabilizar algunas cosas. Hay algo muy interesante de la historia de la contabilidad, que casi no se menciona, y es que no solo evolucionó como una técnica para llevar cuentas, sino como una herramienta de poder, control y organización social. Si lo pensamos bien, desde las primeras civilizaciones, quien tenía el control de los registros tenía el control de la economía.
Por ejemplo, en Egipto, los escribas no solo anotaban cuánto trigo entraba o salía, también llevaban el control de impuestos y tributos. Eso significa que la contabilidad no solo servía para contar, sino para garantizar que las personas cumplieran en sus obligaciones. Más adelante, en los imperios antiguos y luego en los estados modernos, la contabilidad fue clave para recaudar impuestos, financiar guerras y administrar territorios. Sin registros claros no hay control financiero y sin control financiero no hay estado fuerte. Entonces la contabilidad ayudó a consolidar estructuras políticas y económicas. Otro punto importante es la relación entre contabilidad y capitalismo. Muchas veces escuchamos que el capitalismo se basa en la acumulación de capital y la búsqueda de ganancias, pero pocas veces pensamos que para medir esas ganancias se necesitaba un sistema confiable. Ahí es donde la partida doble fue fundamental. Cuando se empezó a registrar cada operación con un débito y un crédito, fue posible calcular utilidades reales, comparar periodos y evaluar si un negocio estaba creciendo o no. Eso permitió separar el patrimonio del dueño del patrimonio de la empresa. Algo que hoy nos parece normal, pero que en su momento fue revolucionario. Sin esa organización contable, el empresario moderno no habría podido tomar decisiones estratégicas con tanta precisión. También es importante hablar del nacimiento de la auditoría. Cuando las empresas comenzaron a crecer y aparecieron inversionistas que no administraban directamente el negocio, surgió una pregunta clave: ¿cómo confiar en la información financiera? Esa necesidad dio origen a la auditoría como mecanismo independiente de verificación. Con el tiempo, especialmente en el siglo XX, varios escándalos financieros demostraron que la información podía manipularse. Eso llevó a crear normas más estrictas y organismos reguladores. Es decir, la contabilidad dejó de ser solo un registro interno y pasó a ser un asunto de interés público. Otro aspecto interesante es la armonización contable internacional. Antes, cada país tenía sus propias reglas para presentar estados financieros. Eso generaba un problema grande. No se podían comparar fácilmente las empresas de distintos países. Con la globalización, los mercados se volvieron internacionales y surgió la necesidad de hablar un mismo idioma contable. Por eso nacen las normas internacionales de información financiera, cortas palabras, las NIF, que buscan que la información sea transparente, comparable y confiable sin importar el país. Esto facilita la inversión extranjera y fortalece los mercados financieros. Finalmente, desde una perspectiva más académica, existe algo llamado historiografía contable. La visión tradicional dice que la contabilidad ha evolucionado de forma técnica, cada vez más precisa y científica, pero la visión crítica plantea que la contabilidad no es completamente neutral, sino que responde al contexto económico y social de cada época. Es decir, los sistemas contables reflejan los intereses y las necesidades del momento histórico. No es lo mismo la contabilidad de una economía agrícola que la de una economía industrial o digital. Cada etapa transforma la manera en que se mide la riqueza y el desempeño. En conclusión, la historia de la contabilidad no es solo una lista de fechas y autores. Es la historia de cómo la humanidad aprendió a organizar su economía, ejercer control, generar confianza y tomar decisiones estratégicas. Entender esa evolución nos permite comprender que la contabilidad no es solo llevar números, sino interpretar la realidad económica de una sociedad. ¿Sabías que la contabilidad no solo cuenta la historia de las empresas, sino también en la evolución de la humanidad? Exacto, desde las primeras marcas en piedra hasta los sistemas digitales que usamos hoy, la contabilidad ha acompañado todos los cambios económicos del mundo. Y lo mejor es que no se ha quedado atrás, se ha transformado con cada avance tecnológico y cada nueva necesidad del ser humano. En sus inicios, la contabilidad era completamente manual. Todo se escribía a mano en grandes libros y los cálculos se hacían con reglas o abacos. Eso requería una precisión enorme, porque solo un error podía cambiar completamente los resultados de una empresa. Pero a pesar de esas limitaciones, esos contadores de siglos pasados sentaron las bases de lo que hoy conocemos como sistemas contables: orden, control y veracidad. En esa época, la contabilidad era vista más como un arte que como una ciencia, pero fue el punto de partida para toda la estructura moderna. Con el tiempo, surgió la necesidad de entender la contabilidad no solo como un registro, sino como una ciencia que analiza la realidad económica.
Ahí fue cuando aparecieron las primeras teorías contables, las escuelas de pensamiento y la figura del contador como profesional con formación universitaria. Hoy, la contaduría combina conocimiento técnico, pensamiento crítico y responsabilidad ética. Un contador no solo registra hechos, sino también interpreta, analiza y toma decisiones. Y eso la convierte en la profesión clave para cualquier organización moderna. Pero sin duda, la mayor transformación de la contabilidad ha llegado con la tecnología. Claro, pasamos de los libros físicos a los programas de cómputo, y ahora los sistemas basados en la nube y la inteligencia artificial. Hoy existen plataformas que registran operaciones automáticamente y softwares que detectan errores en segundos. Y eso nos deja una pregunta interesante. ¿La tecnología reemplazará al contador? Yo diría que no. La tecnología automatiza tareas, pero el análisis, la interpretación y la ética profesional siguen siendo humanos. El contador del siglo XXI no solo maneja números, maneja información estratégica para la toma de decisiones. En el futuro, la contabilidad será aún más digital, más global y más transparente. Términos como blockchain, big data y análisis predictivo ya forman parte del lenguaje contable moderno. Y eso significa que el contador deberá ser también un analista de datos, un asesor financiero y un guardián de la información confiable. Además, los valores éticos seguirán siendo el pilar, la confianza, la honestidad y la responsabilidad social. Porque más allá de los sistemas y los informes, el objetivo final de la contabilidad siempre será el mismo, reflejar la verdad económica. Entonces, cuando hablamos de la evolución contable, no solo pensamos en el pasado, sino también en lo que viene. Cada cambio tecnológico, cada norma nueva y cada innovación sigue escribiendo la historia de esta profesión. Así que si eres estudiante, profesional o simplemente te interesa el tema, recuerda, la contabilidad no es solo una carrera, es una forma de entender cómo funciona el mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la evolución del pensamiento contable.